Bienvenidos a un nuevo Código Facilito Responde. El día de hoy vamos a hablar de cómo te puedes dar a conocer o cómo puedes obtener experiencia como para que seas contratado. Esta es otra pregunta bastante popular que nos suelen hacer, y aquí van una serie de estrategias que nosotros consideramos te pueden ayudar a llegar a ese objetivo. Pueden funcionar mejor en algunos lugares que en otros, depende mucho de quién es tu mercado, es decir, si lo que estás buscando es un empleo o si lo que estás buscando son clientes de empresas a las cuales desarrollar su marca web, digamos, una aplicación móvil. Entonces depende mucho de eso, depende mucho de cuál es el estado en el que esté la industria de desarrollo en tu comunidad, si estás en una industria muy grande o si estás en una comunidad donde la industria de software es muy pequeña o casi inexistente. Entonces depende mucho de todo eso, ¿ok? El primer consejo es bien sencillo. Sube todos tus proyectos que desarrolles, ya sea en la universidad o ya sea aprendiendo en sitios como Código Facilito, como el que tú quieras, ¿no? Todos esos proyectos que crees con los cursos que tomas o los cursos que llevas en la universidad, súbelos a tu cuenta en GitHub o a tu cuenta en Bitbucket. Te recomiendo más una cuenta en GitHub, entonces ahí pues creas una cuenta gratuita y puedes subir todo tu código de manera gratuita también, siempre y cuando sea público, es decir, cualquiera va a poder acceder a tu código. Eso es interesante porque te pueden hacer observaciones, decir dónde puedes mejorar. Y sobre todo es para que las empresas lo vean. Cuando mandes tu currículum, mandas un enlace a tu cuenta en GitHub y bueno, ahí es donde se ve todos los proyectos que has desarrollado, y ahí pueden analizar tu código, ¿ok? Otro plus de tener GitHub es el hecho de que sepas Git, porque muchas de las empresas ya trabajan con Git como sistema de control de versiones. Entonces el hecho de que tengas tus proyectos en GitHub significa que sabes usar Git, entonces eso te da un pequeño plus. Pero bueno, lo importante es que sepan que tienes proyectos y que esos proyectos los has subido y que los puedan husmear, analizar, es decir, ver el código con el que has trabajado, ¿ok? Siguiente consejo de cómo darte a conocer: ten proyectos personales, ten ideas que no necesariamente signifique que vas a convertirlo en una empresa o que vas a cobrar o que vas a hacer dinero de eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de un ejemplo popular es Alejandro arroba Kindov. Él creó un Google Translate, o sea, una réplica de Google Translate que traducía del español al idioma del Metroflog, que en México es una broma muy popular como escribe cierta gente, abusando de las zetas, abusando de las sí, combinando mayúsculas y minúsculas. Entonces él, con algo de JavaScript, hacía que lo que tú metías en español se tradujera a esta forma particular de mucha gente de escribir. Y entonces esa clase de proyectos son interesantes, no te pueden llevar mucho tiempo y demuestran tu creatividad, tu forma de solucionar los problemas, y además te ayudan a aprender nuevas cosas, ¿no? Como voy a leer la cadena y cómo voy a sustituir letras. Entonces no necesariamente estoy diciendo que hagas un traductor, sino otras cosas así parecidas. Entonces, que sean tal vez solo para ti o solo para un grupo de amigos, o sea, un chiste local, o lo puedan usar como en este caso mucha gente entró, pero básicamente eso te va dando fama, ¿no? Claro que en esa clase de proyectos es muy importante que los termines de tal manera que los puedas subir ya sea al Play Store, ya sea a un hosting, a donde tú quieras. Tienes que terminarlos y tienes que poner ahí obviamente que tú lo hiciste, ¿ok? Ese es el segundo consejo. Ten proyectos personales y termínalos, porque es muy importante que las empresas vean que sabes llegar desde el inicio del desarrollo hasta ponerlo en producción, porque entre que funciona en tu computadora y que está listo para internet hay un pequeño espacio que es muy importante para las empresas, ¿ok? Entonces esa es otra recomendación. La tercera recomendación es: sé creativo con tu portafolio, sé creativo con tu currículum o tu hoja de vida, que como creo que lo llaman en otras partes de América Latina. Entonces, básicamente el currículum es el lugar donde pones tu experiencia, tu educación, donde has trabajado anteriormente. Pues si no has trabajado, pues obviamente no va. Tus habilidades tal vez también, en qué eres bueno. Ahí trata de ser creativo, por ejemplo, hazlo no en un PDF, sino en una página web.
bien interactiva, tal vez le puedes poner React, tal vez le puedes poner AngularJS, tal vez lo puedes meter dentro de una especie de dispositivo móvil y navegarlo. Entonces, básicamente sé creativo. Hay un currículum muy interesante de una persona que lo hizo como un juego, entonces vas avanzando con la flecha del teclado y todo esto está animado con Canvas y conforme vas avanzando va mostrando sus proyectos, sus habilidades, etcétera. Trata de ponerte creativo, trata de jugar con nuevas tecnologías. Cuando vayas a hacer tu portafolio, trata de ser muy conciso con lo que dices, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus habilidades. Trata de poner habilidades que se puedan contar, es decir, no pongas como buena onda o como gracioso o como buen trabajador en equipo, pues porque esas cualidades son empíricas, tal vez para ti eres o son subjetivas, perdón, tal vez para ti eres un buen trabajador en equipo, pero para tus compañeros no. Entonces, ¿cómo se mide eso? Está difícil, ¿no? Entonces trata de ser bien conciso en esas partes y órale, va, ahí lo tienes. Siguiente consejo, colabora al open source. No hay nada que te vaya a dar más fama que colaborar en proyectos open source, que tu cuenta en GitHub diga ha colaborado en X, Y o Z proyectos open source. Entre más, obviamente más utilizados sean estos proyectos, por ejemplo, si contribuyes a Ruby on Rails o si contribuyes a Ruby o si contribuyes a Python o al desarrollo de PHP, o sea, cosas así ya complejas y muy populares, bueno, eso te automáticamente te garantiza un trabajo súper enorme y muy bien pagado y mucha fama, lo que quieras, ¿no? Pero no necesariamente tienes que empezar ahí, pues porque para contribuir al desarrollo de un lenguaje tienes que tener conocimientos bien fuertes. Entonces te recomiendo más bien que empieces pequeño. ¿Cómo puedes empezar? Léete una guía de estilo de código para un lenguaje, por ejemplo, la guía de estilo de cómo escribir código para AngularJS. Te la lees, entras a varios proyectos open source de AngularJS, comparas con la guía de cómo se debe escribir Angular en términos de dónde van las llaves, cómo se declaran las variables, etcétera, todas esas convenciones y luego haces un fork del proyecto y luego mandas un pull request con el mismo código sin haberle cambiado la funcionalidad, pero solo con haberle cambiado a las guías de estilo del lenguaje. O sea, para que respete las convenciones de toda la gente que escribe ese lenguaje. De esta manera puedes hacer tus primeras contribuciones al open source. Otra manera de contribuir al open source es con la documentación. Si tú ves un proyecto interesante al que le falta documentación, de nuevo, clona el proyecto, agrega la documentación, mandas un pull request o un merge request, no estoy tan seguro del concepto, pero básicamente lo que haces es pedirle a la persona que acepte los cambios que tú hiciste. Y bueno, esa es otra forma más de contribuir de inicio al open source. Y la otra, pues obviamente es tú creando tus propios plugins, tú creando tu framework, etcétera. Esto es un poquito más complicado de que te dé popularidad, pues porque es difícil hacer un framework, por ejemplo, por ti solo, pero si sabes muy bien JavaScript y jQuery, ¿por qué no haces librerías para jQuery? Eso también te daría bien a conocer, ¿ok? Entonces, ya con eso, ya con todo lo que te dije, es muy probable que puedas construir una personalidad. Otra cosa, otro consejo que se me estaba pasando es escribe, comparte, es decir, créate un blog en donde compartas lo que tú estás aprendiendo, ¿no? O sea, si por ejemplo te costó mucho configurar MySQL con Ruby on Rails, crea un post cómo configurar MySQL y Rails en Windows, explicas cómo lo hiciste y boom, lo subes. Esa es otra forma bien interesante de darte a conocer. Toda la combinación de todo esto, cuando se lo entregas a una empresa, créeme que va a dar bien de qué hablar de ti. Cuando los clientes entren a tu página web, ellos esperan que ya tengas proyectos exitosos. Estos proyectos exitosos pueden ser tus proyectos personales. Ahí va a ser un poquito más difícil que les digas, ¿sabes qué? He contribuido al open source, pues porque ellos no saben qué es el open source. Pero ahí trata de destacar tus habilidades en términos de que el cliente entienda. Por ejemplo, a él no le importa si eres bueno en Ruby o si eres bueno en Python, solo le importa si eres bueno desarrollando plataformas web o aplicaciones móviles o X o Y o Z. Entonces,
Eso es lo que tienes que denotar en tu portafolio y creo que con eso te puedes empezar a dar a conocer, a agarrar experiencia, que es a lo que más iba enfocado esta pregunta, ¿cómo tomo experiencia para poder encontrar un trabajo? O sea, no necesitas un trabajo para tener experiencia laboral, esta clase de recomendaciones te puede ayudar, así que con eso terminamos este siguiente código facilito responde, nos vemos en los siguientes, te manda un saludo Uriel Hernández, nos vemos.